¿Qué tal? Muy, muy buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Eliseo Iván Lezama. Hoy quiero hablar sobre un tema jurídico de los contratos sobre propiedad intelectual. La propiedad intelectual se refiere se refiere a las creaciones de la mente. Estas creaciones de la mente pueden tomar forma como símbolos, nombres, dibujos, diseños, invenciones, obras artísticas y el derecho de propiedad intelectual, la rama del derecho que tiene por objeto la protección. Estas creaciones de la mente, la capacidad inventiva genera beneficios no solo para quien goza de ella, sino para todos, para la sociedad y para los países. Esto debido a la capacidad inventiva puede emplearse para crear soluciones en diversos campos como la ciencia, la tecnología, el comercio e incluso para entretener, como sucede en la industria musical del cine, de la televisión, entre otros. De tal forma que la creatividad, además de generar beneficios de los cuales se puede tomar ventaja en la vida diaria, se obtienen también beneficios económicos. Los estados han reconocido la importancia de la propiedad intelectual y han dotado de derechos a sus titulares a través de títulos de marcas registradas, nombres comerciales, patentes, derechos de autor, derechos conexos. En el cual también los titulares de derechos de autor no podrán explotar de manera exclusiva sus marcas, nombres comerciales, patentes, derechos de autor o derechos conexos, o bien conceder a terceros su uso de acuerdo con la ley de la propiedad industrial, en la cual las disposiciones generales de la ley de la propiedad industrial maneja que las disposiciones de esta ley son de orden público, de observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los tratados internacionales de los que México sea parte. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El artículo segundo, esta ley tiene por objeto establecer las bases para que las actividades industriales y comerciales del país tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos, promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejores técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos, propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses que tengan los participantes o consumidores. El Mm, como, como comento también, la, en virtud de lo anterior, en virtud de lo anterior y todo es que la propiedad intelectual representa activos económicos para el titular de los derechos y hace necesaria la celebración de contratos que permitan al titular de la propiedad intelectual proteger sus derechos y en su caso obtener contraprestaciones algunas de las cuales son de carácter preponderantemente económico. Ahora comento también que tratándose de trabajadores o prestadores de servicios cuyas actividades son precisamente creativas o inventivas, en los contratos laborales o de prestación de servicios que celebren con personas físicas o morales se estipula quiénes serán los titulares de la propiedad intelectual. Para las personas físicas y las empresas nacionales e internacionales, la propiedad intelectual es de suma importancia en materia de negocios. Gracias a ella es posible mejorar la fabricación de sus productos, la forma de comercializarlos, de distinguir sus competidores y de evitar de otros de forma ilegal se aprovechen de ella. Para las personas físicas y las morales nacionales e internacionales, la propiedad intelectual es de suma importancia en materia de negocios, ya que gracias a ella es posible mejorar la fabricación de sus productos, la forma de comercializarlos, de distinguirse de los competidores y de evitar que otros de forma ilegal se aprovechen de ella.
Así que se tienen que los contratos sobre propiedad intelectual son los acuerdos de dos o más personas para producir o transferir obligaciones o derechos relacionados con la propiedad intelectual, como las invenciones, tecnología, obras literarias y artísticas, símbolos, nombres, imágenes que se usan en el comercio, entre otros. En México, los contratos sobre la propiedad intelectual se encuentran previstos por la Ley Federal de la Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor. En dichas legislaciones se establecen las formalidades que en su caso deben tener los contratos en la materia. A nivel internacional, los países cuentan con la legislación en materia de propiedad intelectual que incluye la celebración de contratos. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, en inglés World Intellectual Property, colabora con los Estados miembros poniendo al alcance de ellos el marco jurídico y mecanismos de solución de controversias en la materia. Con contratos en relación con marcas y patentes, el titular de un registro de una marca goza del uso exclusivo de la marca, el titular de la patente goza del derecho exclusivo de explotación de la invención patentada y en virtud de ello podrán considerar a terceros explotación total o parcial. Tratándose de marcas y patentes, las personas y las empresas pueden celebrar alguno o varios de los siguientes principales contratos, tanto para proteger dicha propiedad intelectual como para alcanzar los objetivos comerciales y beneficios económicos que se propongan. Los que sí se utilizan mucho son los contratos de franquicia, en el cual el contrato de franquicia es aquel por el cual una persona franquiciante transmite conocimientos técnicos, know-how o proporciona asistencia técnica a otra persona franquiciataria para que esta persona pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el franquiciante, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios que los distingue. El franquiciatario está obligado al pago de regalías al franquiciante y a guardar la confidencialidad de la información que tenga en virtud del contrato de franquicia durante la vigencia de este y después de concluida su vigencia. El contrato de franquicia deberá celebrarse por escrito e inscribirse en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual para que surta efectos frente a terceros. Muy, muy interesante. El, este tipo de contratos, este tipo de contratos tienen la tien- ponen a los miembros el alcance de eso, el marco jurídico, como os comentaba. Los contratos en relación con marcas y patentes, que son los que comentaba, son contrato de licencia, contrato de franquicia, el contrato de asociación de participación, empresa conjunta o joint venture, el, el contrato de asociación de participación, empresa conjunta o joint venture. El que es un contrato de asociación de participación o joint venture o empresa conjunta. El contrato de asociación de participación joint venture o empresa conjunta es aquel por el cual dos o más personas, generalmente personas morales, aportan sus recursos que pueden ser de conocimientos especializados, tecnología, capital, gestión financiera de proyectos, entre otros, con un objeto común en donde ambas partes participan de los riesgos de las utilidades o pérdidas que se generan en la realización de ese objeto común. Ese es el parte del contrato joint venture que se utiliza nada más en el ámbito corporativo o empresarial. El acuerdo o contrato de confidencialidad, donde se guardará escrupulosamente la información, con contratos en relación con derechos de autor, los titulares de derechos de autor, derechos patrimoniales, como escritores, compositores, pintores, escultores y los titulares de derechos conexos, como los artistas, intérpretes, ejecutantes, editores, en virtud de estos derechos, para ejercerlos y protegerlos, podrán celebrar contratos entre sí y respecto a terceros. Los contratos
Los contratos, así como los convenios que confieran, modifiquen, transmitan, graben o extingan derechos patrimoniales, los contratos relativos a derechos conexos, como los contratos de interpretación o ejecución, se celebrarán por escrito y se registrarán ante la Dirección de Registro del Instituto Nacional de Derecho de Autor y de Autor. Esos contratos se encuentran previstos por la Ley Federal del Derecho de Autor, contrato de derecho de autor, contrato de licencia de derechos de autor, contrato de edición de obra literaria, contrato de obra musical, contrato de representación escénica, contrato de producción audiovisual, contratos publicitarios de obras literarias o artísticas. Bueno, por mi parte es todo. Es una pequeña información, un brevario jurídico. Por mi parte es todo y mando muchos saludos. Hasta luego.